Pero qué maravilloso es volvernos a encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la serie titulada El Gran Conflicto, pero vamos hoy a situarnos de una manera más profunda en los eventos relacionados al fin de la historia. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una recapitulación acerca de lo que hemos venido hablando. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es una profecía maravillosa. Son dos libros, son como dos tomos acerca de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. El libro de Daniel es una profecía y el libro de Apocalipsis es una revelación. Para entender un poco esta primera parte del libro de Daniel, vamos a tomar algún resumen de cada capítulo. En el capítulo 1 de Daniel encontramos que el reinado que viene a tomar poder, el reinado que aparece en su primer versículo, nos habla que es el reinado de Nabucodonosor, y toma en cautiverio y sitia a Jerusalén y lleva cautivo a los varones hebreos que eran príncipes y a muchos otros que llevan en cautividad a Babilonia. 70 años habían sido profetizados por el profeta Jeremías mucho tiempo atrás, de que si el pueblo de Dios no se arrepentía y no se volvía a Dios, entonces iban a ser llevados cautivos a Babilonia. El pueblo no hizo caso, por lo tanto allí estaba recibiendo esa disciplina por parte de Dios para que ellos entendieran de que el gobierno de Dios, de que su reino, de que Dios tenía un propósito con ellos y que debía llevarse a cabo. La disciplina es una disciplina correctiva. No es una disciplina de juicio para destruirlos, sino es una disciplina correctiva. Es una disciplina misericordiosa por Dios. La Biblia dice que Dios al que disciplina es porque lo ama. Por eso es importante entender la disciplina de Dios. Y ahora, en ese capítulo 1, vemos ese aspecto importante que resalta que es la sanidad o la salud de estos varones entre Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que fueron tomados y que a través de esos nombres el Babilonia le quería cambiar su identidad. Pero a pesar de ello ellos se mantuvieron fieles y en esa fidelidad dijeron que no iban a contaminarse con la comida del rey. Y entonces se puso una prueba durante 10 días y el nombre de Dios fue vindicado por ellos porque sus rostros lucieron más resplandecientes y su salud era 10 veces mucho mayor, aún su inteligencia, que los demás que sí fueron contaminados con la comida y con la religión del rey, que era Babilonia. Ahora, en el capítulo 2 encontramos también otro aspecto importante en la profecía. En el capítulo 2 vemos el sueño que Dios le da a Nabucodonosor para mostrarle a él quién era el que gobernaba en el universo entero, quién era el que dominaba. Y en ese sueño le presenta una estatua cuya cabeza de oro, pecho de plata, el vientre de bronce y sus piernas de hierro y sus pies hierro mezclado con barro. Y que al final de esa estatua venía una piedra que iba a embestir contra esa estatua y que la iba a desmoronar y a destrozar. Y que esa piedra se iba a convertir en un monte grande y se iba a extender por toda la tierra. Con ese gran sueño, Dios quería empezar a hablarle a Nabucodonosor que había un Dios que tenía el dominio de todos los reinos. En el capítulo 3 encontramos que ese rey se le había olvidado ya ese sueño y que entonces, tomando en cuenta que la cabeza de oro representaba a su reino Babilonia, él dijo: mi reino va a permanecer para siempre. Yo voy a hacer ese reino que desde la cabeza hasta los pies va a durar para siempre. Y entonces manda hacer una estatua de oro y manda a todos a que la adoren. Prepara un ambiente con música, tamboriles, con flauta y muchos instrumentos musicales. Y en ese sigurat majestuoso de Babilonia, en esos muros, en ese horizonte que se veía, con esas canciones, con esa música, aludiendo a una pompa religiosa para llevar a todos
a adorarlo a él. El que no se postrara delante de esa estatua iba a ser llevado al horno de fuego, iba a ser muerto allí. Pero los hebreos fieles, en esos aparecen 3 hebreos fieles. Daniel no se sabe dónde estaba. Exaltaron el nombre de Dios, se mantuvieron fieles de parte de los mandamientos de Dios, porque el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te inclinarás, ni te harás imágenes, ni las honrarás, ni las adorarás. Y este mandamiento estaba siendo quebrantado por este rey altivo, que había mandado a todos a adorar, y el que no, so pena de muerte. Pero estos varones se mantuvieron fieles, y entonces, aunque fueron echados al fuego, al horno de fuego que fue calentado 7 veces más, Dios intervino y en medio del fuego aparece allí el ángel de Dios, allí representando a Cristo, allí representando al Hijo de Dios. Vino allí para darle libertad, porque en medio de ese fuego ellos no se quemaron. Estaban andando y hablando y conversando con ese Hijo de los dioses, como lo reconoce Nabucodonosor. Y aquí viene una segunda declaración de Nabucodonosor. En el capítulo 3, Nabucodonosor dice: entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales se desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí viene la declaración. Ellos confiaron en Dios. En el segundo capítulo de Daniel encontramos el reconocimiento de que Dios revela los misterios. En el capítulo 3 nos muestra de que ellos confiaron en Dios y que los ha librado. Y en el capítulo 4, Nabucodonosor ahora es llevado por un sueño revelado por Dios, porque él no había cambiado todavía a pesar de las manifestaciones de Dios, a pesar de las oportunidades que Dios le había dado. En el capítulo 4 encontramos que ese mismo rey recibe un sueño para doblegar su altivez, para doblegar su orgullo, para doblegar su soberbia, para doblegar esa autosuficiencia, ese amor propio, egocéntrico. Y entonces el ruego de Daniel es el siguiente. Dice el versículo 17, la sentencia, según el sueño, dice: es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más humilde de los hombres. La Biblia nos muestra de que esa sentencia que fue dada para Nabucodonosor era con un propósito, y el propósito es que él debía reconocer quién era el gobernante del universo y el gobernante de toda la tierra. Debía entender de que era Dios el que gobernaba. Pero este rey, a pesar de que Dios le había mostrado eso, de que debía ser un rey humilde, la exclamación y el ruego que le hace Daniel es el siguiente. Dando su interpretación, dice el versículo 24, este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Hasta que él entienda quién era el que iba a gobernar. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. El consejo de Dios al llamarle al arrepentimiento a este rey fue claro. Tal vez eso prolongue tu reino, tu tranquilidad. Él debía hacer caso a lo que Dios le había dicho. Pero el rey,
como olvidadizo, como duro de corazón, no entendió, no olvidó lo que Dios le había dicho a través de su profeta. Y entonces en el versículo 28 dice lo siguiente, que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, que él se paseaba por el templo, por el palacio real de Babilonia, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi grandeza? Las palabras arrogantes de este rey lo llevó a que la sentencia dictada por los vigilantes, dictadas desde el concilio celestial, fueran ejecutadas en aquella misma hora. Dios le había prolongado el tiempo durante 12 meses. Y en esos 12 meses, Nabucodonosor no había entendido, no entendió, no se arrepintió. Y entonces su tiempo de la sentencia tuvo que ejecutarse. Al cabo de los 7 años, Nabucodonosor entiende y reconoce a Dios con su tercera frase que dice la Biblia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. La tercera declaración de Nabucodonosor ya de una manera más profunda, más verdadera, más completa, más humilde, más de adentro. Ahora bien, después de Nabucodonosor entender, después de recibir esta prueba, es importante resaltar que Nabucodonosor es un ejemplo de rey que entendió la misericordia y el amor y el dominio y el gobierno de Dios. Al final de la historia habrá un reino similar a Babilonia. La Biblia profetiza que ese reino también se iba a levantar contra el reino de Dios y que iba a buscar ser adorado. Pero la gran diferencia de estos dos reinos es que en el reinado que tuvo Nabucodonosor, aunque falló en cierta medida, él pudo entender que había un Dios que gobernaba los cielos, que había un Dios que dominaba sobre todos los reinos de esta tierra y que su dominio es eterno y que perdura para siempre. En otras palabras, el capítulo 5 encontramos el sucesor, después de 2 generaciones de Nabucodonosor, a Belsasar, que aunque era rey también de Babilonia, tomó lo que no le pertenecía. Tomó de los utensilios que eran del santuario de Dios, que no les era permitido tomar a los reyes, pero que éste en su estado de embriaguez tomó de estos utensilios sagrados del templo que eran para adorar a Dios, los tomó para adorar a los dioses de plata, de hierro, de bronce y de madera, como lo dice el capítulo 5, versículo 4. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, y adoraron a esos dioses. Hay algo que es el gran problema de los reyes, el problema de nosotros también, que aunque hay ejemplos que nos muestran y que nos testifican que hay un Dios en los cielos, que su experiencia fue difícil para reconocer a Dios, al final, muchos, viendo los ejemplos, viendo o leyendo en la historia de las naciones lo que les ha acontecido a países enteros, a naciones en la antigüedad, por desobedecer las leyes de Dios, han encontrado que después de eso viene un juicio, viene algo terrible para la nación. No es porque Dios traiga el juicio sobre ellos, es porque se apartaron de Dios, quedaron desprotegidos de Dios, y entonces viene Satanás y acaba con ese pueblo. Se apartan de la protección divina para quedar a merced del enemigo de Dios. La Biblia nos muestra en la historia de estos reyes que Daniel contrasta que uno se arrepintió y que el otro no se arrepintió.
que uno, a pesar de los llamados de advertencia que Dios les hizo, entendió al final que realmente era Dios el que gobernaba. Pero el otro, a pesar de ver y tener ese conocimiento, esa luz verdadera que le alumbró a su mente, no quiso, la ignoró y se puso en ese lugar donde es difícil poder rescatar a un hombre, que es el orgullo, que es la vanidad, que es la altivez, que es la autosuficiencia, que no necesitas de nadie, que no necesitas de Dios, que puedes hacer las cosas por tu propia cuenta. Pero realmente eso es lo que le causó la caída a Belsasar en esa misma noche. En esa misma noche vino el juicio para Belsasar. Y a diferencia del juicio de Nabucodonosor, el juicio de Nabucodonosor, la sentencia decretada, era una sentencia de misericordia, porque al final de esa sentencia, aunque él rehusó obedecer por primera vez, al final pudo entender, porque Dios conocía su corazón. Pero en este rey, aunque recibió mucha luz, aunque recibió mucho ejemplo de este antecesor, no obstante, desafió a Dios. Y en esa misma noche le llegó su sentencia. Y los medos y los persas ya estaban buscando la manera de cómo invadir Babilonia. Los ejércitos de Ciro, el capitán allí de ese ejército, vio o recibió por inspiración divina la manera cómo poder entrar a Babilonia. Y la estrategia era desviar el río del Éufrates, secar el río y pasar por debajo y entrar dentro de las murallas a ese palacio y poder conquistar allí. En esa noche de lujuria, en esa noche de embriaguez, en esa noche de libertinaje, vino la caída de Babilonia por parte del general Ciro. La caída de Babilonia vino porque los reyes, allí representados los medos y los persas que venían del oriente, secaron el río y entraron y acabaron con Babilonia, colocándose allí ese nuevo reino que es los medos y los persas. El capítulo 6 termina hablando de los medos y los persas, de Darío como rey de Persia. Aunque el capítulo 6 en su parte histórica nos muestra que termina con los medos y los persas, ¿sí?, y la salvación del foso de los leones por parte de Dios, porque hubo un complot que instigó al rey a darle muerte a Daniel. Pero en esa libertad que Dios le dio a Daniel por medio del foso de los leones, encontramos también una analogía y también encontramos una tipología. Una analogía en el aspecto de que en medio de la boca de los leones, en medio de ese complot de esos gobernadores que se unieron para decretar muerte a Daniel, y aunque se decretó la muerte para Daniel y fue echado en el foso de leones, y en medio de esa dificultad Dios le dio libertad, asimismo, análogamente, va a suceder con el pueblo al final de la historia, cuando todos los reyes, todos los gobiernos se reúnen en un complot con Satanás para darle muerte, y aún con el protestantismo falso, con el cuerno que hoy ahorita vamos a estudiar, con el cuerno pequeño, con la bestia que sube del mar, se van a reunir todos los poderes religiosos de este mundo que van en contra de Dios, se reunirán, van a ser engañados por Satanás para decretar ciertas leyes que van en contra de la ley de Dios, para darle muerte al pueblo de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de esas circunstancias, en ese tiempo de angustia que la Biblia habla que habrá un tiempo de angustia sobre la tierra, va a venir la libertad para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estará en pie y los enemigos serán destruidos, así como los enemigos en el tiempo de Daniel fueron echados al foso de los leones. Aquí encontramos varios aspectos análogos. Pero en la parte tipológica, cuando Ciro entra
acabar con Babilonia, secar el río Éufrates y entrar para tomar posesión de ese reino y poder derrocar a ese imperio, encontramos tipológicamente que Ciro allí, y esa escena es tipológica a los eventos finales. Yo quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 12. El capítulo 16 es el capítulo de las plagas, es el capítulo del tiempo de angustia. Es el capítulo cuando las plagas de Dios caerán sobre la tierra sin misericordia. Ya en este tiempo la gracia de Dios no está presente. Ya en este tiempo la gracia de Dios se habrá terminado porque es la copa de la ira de Dios que ha sido vaciada sin misericordia para el mundo. Ya el tiempo de oportunidad habrá terminado. Y en la sexta plaga, la cual voy a leer, dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó, para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Aquí encontramos unos elementos simbólicos que son tipológicamente comparables con el episodio de la conquista de los medos y los persas al imperio babilónico. Aquí encontramos que el río Éufrates allí está desarrollando una simbología de que el secamiento del río Éufrates es que ya Babilonia, su sentencia está lista para ser ejecutada. Ya el reino que viene, los reyes que vienen del oriente, que aquí se refiere a Cristo Jesús que viene del oriente, como Jesús dijo en Mateo 24, como un relámpago que se muestra del oriente y va hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Los reyes que vienen del oriente representan a Cristo Jesús viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores para libertar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia, que viene a acabar y a darle la estocada final a la Babilonia espiritual de este fin de los tiempos. Allí encontramos esa tipología maravillosa, porque inmediatamente de ese versículo, en la plaga número 7, ya la ejecuta el mismo Cristo. Vemos allí comparables: el imperio babilónico, literal, histórico, de los capítulos del 1 al 5 comprendidos en el libro de Daniel. En el año 605 hasta el año 539, el imperio babilónico estuvo gobernando. Los medos y los persas conquistaron en el 539. Pero al final de la historia, en la Babilonia espiritual, la Babilonia escatológica de estos eventos finales, encontramos que esa Babilonia también va a caer, porque vendrán los reyes que vienen del oriente, en este caso Cristo Jesús y sus huestes celestiales, para libertar a su pueblo y establecer el reino eterno de Él. La cronología en el tiempo nos da de la siguiente manera: 605, el imperio babilónico antes de Cristo; 539 antes de Cristo, medos y persias; 331 antes de Cristo, griegos; 169 antes de Cristo, Roma; 476 después de Cristo vino ese poder del cuerno pequeño para gobernar. Y a partir del 476, con esos 3 cuernos que representan allí a 3 reyes, los cuales visigodos, ostrogodos y los vándalos fueron destruidos, fueron quitados del camino, para que entonces en el año 538 después de Cristo surgiera ese poder, ese cuerno pequeño, que no es otro y nada más que Roma papal. ¿Por qué iba a ser diferente de los demás? Daniel capítulo 7 nos da algunas características. Nos dice el versículo 8, en la segunda parte:
en la primera parte, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Ya hemos dicho que son las tres tribus bárbaras en las cuales se dividió también y se fragmentó el imperio. Dice, este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y dice el versículo 20. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que subió, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Es un reino arrogante, es un reino altivo que habla con blasfemias contra Dios. Es un reino diferente y además de eso dice el versículo 21, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. En 538 a 1798, 1260 años, ese cuerno gobernó, derrotó, destruyó, quebrantó, persiguió al pueblo de Dios, que en la historia se le conoce como la Santa Inquisición, las Cruzadas. Más de 50 millones de cristianos fueron muertos por causa de este poder. La Biblia cronológicamente nos está mostrando la sucesión de poderes y es a Dios al quien yo le debo creer. Quizás esté hiriendo susceptibilidad de algunos. Quizás algunos están quizás con mucha tensión en su corazón o quizás con odio, pero no me odien a mí. La Biblia nos ha descrito y nos ha advertido que es un poder altivo que se iba a levantar. Y las características tanto geográficas como el tiempo profético en el cual iba a operar, como las blasfemias que iba a decir, como los ataques que iban a hacer contra la ley de Dios, cambiando el sábado por el domingo. Cuando la Biblia nos muestra en 1 Timoteo 2:5 que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y este poder se ha colocado en el lugar que le corresponde a Jesús, siendo un mediador, confesándole los pecados a un ser humano para que Él pueda perdonar, cuando la Biblia nos dice que directamente en 1 Juan 2 tenemos un abogado en el cielo, el cual perdonará nuestros pecados. Es importante que entendamos este conflicto. La Biblia nos advierte acerca de este poder que iba a surgir. Y entonces dice la palabra de Dios, añadiendo otras características, que iba a quebrantar por esos tiempos y medio tiempo. Hemos estudiado en las lecciones pasadas que un día en la profecía equivale a un año en la historia. Si 1260 días, que son igual a 42 meses o 3 tiempos y medio, días proféticos, 1260 días proféticos, entonces tomando el principio día por año, equivalen a 1260 años. 538 a 1798 en que ese cuerno gobernó, porque tenía un poder civil y además de eso tenía poder religioso, cuando Cristo había dicho que el poder civil y el poder religioso tenían que estar separados, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero este poder tomó eso para hacer de las suyas. Pero en 1798, yo quiero que veamos esto en Apocalipsis capítulo 13, que aunque Daniel nos habla de que se refiere al cuerno pequeño que iba a gobernar hasta ese tiempo y que sería el último reino en estar sobre esta tierra y que inmediatamente después de eso vendría el juicio en el cielo para derrocar ese poder, para destruir y subyugar a sus poderes, para dar libertad a su pueblo al final de la historia. Dice Apocalipsis 13 que ese poder del cuerno pequeño, que en Daniel 7 se le denomina cuerno pequeño, en Apocalipsis capítulo 13 se le reconoce como la bestia que sube del mar. La palabra mar, allí el símbolo mar, según Apocalipsis 17:15, se refiere a muchedumbres, naciones y lenguas. Y esta bestia, en el simbolismo, tomando en cuenta lo que Daniel hemos estudiado, una bestia simboliza a un reino, a un poder, tanto político como religioso. Pero esta bestia era diferente, tenía una mezcla tanto de políticos, de parte política, como también parte religiosa, porque busca ser adorado.
Y entonces dice que esta bestia, este poder que sube del mar, dice allí que tenía 10 cabezas y 7 cabezas, 10 cuernos. Y dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Tenía una combinación. Mira que viene en retroceso. En retroceso. Vimos nosotros que venía el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible. Pero aquí nos habla que vio primero la bestia era semejante a un leopardo, dice el oso y luego el león. Por lo tanto, es una mezcla de la cuarta bestia, una fase 2, porque tenía una mezcla de todas esas. Pero además de eso, dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón según Apocalipsis 12:9? Es Satanás. Es decir, Satanás es el que le da el poder a ese reino terrenal, a ese reino mundanal. La bestia de Apocalipsis 13 tiene las mismas características de el cuerno pequeño. Esta bestia que sube del mar, que se coloca en medio de muchedumbre, naciones y lenguas, que en el contexto geográfico surge de allí. Ese poder papal surge de las naciones, lenguas, de muchos idiomas, de esa localidad geográfica de Europa, de Roma específicamente. Dice que recibió una herida mortal. Según Daniel capítulo 7, dice que se le daría autoridad solamente durante 1260 años de obrar contra el pueblo de Dios y de quebrantar al pueblo de Dios. Por lo tanto, al finalizar esos 1260 años de persecución, en el 1798, en ese preciso momento, vienen las tropas de Francia, comandadas por el general Berthier, a cargo de Napoleón Bonaparte también. Y dice allí que tomaron al Papa Pío VI y lo llevaron en cautiverio en el exilio, y en el exilio murió en 1799. Por lo tanto, esa herida que recibió Roma papal en aquel momento cuando poseía el poder civil, de ahí en adelante ha venido recuperando poco a poco su poder. Pero dice la Biblia que esa bestia que recibió esa herida mortal, dice que sería sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y el versículo 8 dice que la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oído, oiga. El que tenga entendimiento, el que tenga oído, oiga lo que Jesús nos advierte de este suceso. La bestia de Apocalipsis 13 recibió una herida en 1798, pero esa herida sería sanada y todavía no ha sido sanada. Y cuando sea sanada, toda la tierra se va a maravillar y va a ir en pos de esa bestia y va a adorarla, va a adorar al papado. ¿Y cómo la va a adorar? Lo va a adorar muy fácilmente, porque van a decretar juntamente con la bestia que sube de la tierra, que en el día de mañana vamos a desarrollar, van a imponer leyes, decretos que van en contra de la ley de Dios. Porque así como el imperio babilónico tuvo decretos para recibir adoración y un grupo estará fiel, pero la gran mayoría va a ir en pos de esa falsa adoración. Al final de la historia, esos decretos van a ir en contra de los mandamientos de Dios, pero aunque en el antiguo Babilonia estuvieron en juego el segundo mandamiento de las imágenes de la idolatría, el final de los tiempos tiene que ver con la adoración en el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Ellos van a imponer un falso día de reposo, un domingo falso día de adoración. Y a través de los engaños, a través del espiritismo, a través de muchas corrientes filosóficas que hoy en día inundan la mente de las personas, están preparando el terreno para ese gran engaño final. La Biblia nos dice que solamente los que estén inscritos en el libro de la vida no van a ser adorados, no van a adorar a esa bestia. Y la Biblia en Daniel capítulo 12 termina diciendo, Daniel capítulo 12 termina el libro con una esperanza, donde nos dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El juicio de Dios
que terminará antes de que caigan las plagas por toda la tierra, ese juicio que en este momento está llevando a cabo nuestro amado Cristo Jesús como sumo sacerdote, según Hebreos 8:1, ese juicio que inició en 1844, terminará muy pronto. Ese juicio terminará pronto, y cuando termine las plagas vendrán y Miguel se levantará para libertar a su pueblo. Por eso el mensaje final de Dios es: salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:1. Salid de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Babilonia espiritual ha engañado al mundo entero, ha dado de beber de su vino, de sus falsas doctrinas al mundo. Y Dios manda un mensaje presente que es verdad para este tiempo, el mensaje de Apocalipsis 14, que nos dice: caerá Babilonia, cuidado con adorar, cuidado con recibir su señal, su marca distintiva, su falso domingo de reposo, y acepten a Dios, hónrenlo, darle gloria y honra, porque ha llegado la hora de su juicio. El mensaje del juicio ya ha llegado y estamos en juicio. Y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar al Creador, reconocerlo, confesar nuestros pecados a Dios. Y entender de que el Rey último de este mundo será Cristo Jesús. El último Rey que gobernará el universo entero será Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, termino con este texto que dice: entonces vendrá el fin y Cristo entregará el reino a Dios y Padre, cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia, porque Él debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia ya nos ha dicho que el conflicto que inició en el cielo y que se desarrolló en la tierra y que pronto está por terminar, Miguel se levantará. Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo, libertará a su pueblo, y todos aquellos que están escritos en el libro de la vida van a ser librados por el poder de su amor y de su potencia. ¿Quieres tú ser parte del pueblo final de Dios? ¿Quieres tú ser parte del pueblo que guarde los mandamientos de Dios y que se mantengan fieles, así como Daniel, así como los amigos de Daniel? Que en el final del tiempo Dios tendrá un pueblo, y por ese pueblo Dios vendrá a librarlos. Babilonia caerá. Los que estén con Babilonia caerán. Los que sean confundidos, los que sean engañados caerán. Pero los que permanecen y los que han puesto su fe y su confianza en Dios el Señor van a permanecer en pie. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos en esta hora colocarnos en armonía al gobierno de Dios.